Sintonice todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía nuestro programa radial Regresando a tus raíces por la 88.7 La Voz de la Luz para todo el este de la República Dominicana y de 12 meridiano a 1 de la tarde por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Blue, Canal 22 de Activa para la zona costera, Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Un programa, 2 medios, radio y televisión, para seguir cumpliendo nuestra misión de llevar el mensaje de restauración. Recuerde, todos los domingos de 11 de la mañana a 12 meridiano y de 12 del meridiano a 1 de la tarde. Regresando a tus raíces por la 88.7 La Voz de la Luz y por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Bloom, Canal 22 de Activa para la zona costera y Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Invita a la comunidad mesiánica israelita de Higüey y el Roé Ricardo Mojica. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila todo amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga y le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Y quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Así lo declara la Escritura. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 22, que en aquellos días yo los recogeré de las tierras a donde han sido esparcidos, los restauraré y los traeré. Ese es uno de los capítulos que más habla acerca del proceso de restauración de todas las cosas. Y dice el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 31, verso 16, que los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Por eso cada viernes al caer el sol, en donde quiera que nos encontremos, damos inicio a lo que es el Shabbat, el día más importante de la semana, el Shabbat. Iniciamos el estudio de la porción semanal de la Torá, siempre agradeciendo a ustedes su inmensa oportunidad que nos da de poder llegar a cada uno de sus hogares, en donde quiera que nos estén sintonizando. Muchas gracias a nuestros colaboradores, delegados, seguidores que siempre comparten este programa y siempre están ahí pegados con nosotros. En esta semana pues tenemos la parashá número 49. Esa parashá que se llama Kititze. Kititze significa cuando salgas. Pues ahí usted puede ver lo que es la salillá, que como siempre toda la semana, desde el domingo, iniciamos la lectura de la aliyá para poder llevar una sincronía de toda la porción
Y cuando llegamos entonces a este día viernes, entonces damos una introducción de todo lo que hemos estado hablando durante toda la semana y de esa manera entonces concluimos hoy viernes y mañana Shabbat continuamos con lo que es el estudio de la Haftarah. La parashá se encuentra en el capítulo 21 del libro de Deuteronomio de Barín, desde el verso 10 hasta el verso 25, hasta el capítulo 25, verso 19. Y la Haftarah se encuentra en Isaías capítulo 54 del 1 al 10. Pues debemos de iniciar comentando el hecho de que el Eterno, como siempre decimos, es un Elohim ordenado y el desierto fue el lugar en donde el Eterno preparó a Israel para cuando vayan a entrar a ocupar la tierra prometida. Y el Eterno se aseguró de que todo lo que ellos iban a necesitar para sobrevivir como pueblo y para organizarse, en el desierto, el Eterno le dio todos los conocimientos que necesitaban. Miren, no se le escapó nada. Es decir, la manera, en el cuidado que el Eterno tuvo con Israel de llevarlo al desierto para enseñarle todo lo que era necesario. Por eso en el desierto, lejos de la distracción, le dio mandamientos, estatutos, ordenanzas, le dio reglas en todos los aspectos para cuando ellos llegaran y ocuparan la tierra prometida, no se le escapara nada y que pudieran tener una vida organizada. Fíjese que cuando una persona ingresa o esos lugares en donde se hace formación militar o algún centro de capacitación, esos lugares siempre están apartados, lejos del bullicio, lejos de lo que es la distracción, porque la idea es que la persona se concentre en capacitarse, en recibir las enseñanzas que necesita para que luego pueda implementarla. Todas esas estrategias que el Eterno le dio a Israel, lo hizo en el desierto, lejos de la distracción, para que pudieran comprender el objetivo. Le dio estrategias, el Eterno le dio estrategias a Israel. Le dio procedimientos, le dio desarrollo de habilidades y destreza, es decir, que fue todo. Entonces, en esta ocasión, ustedes han visto todo lo que hemos estado estudiando que se relaciona con el carácter de la persona, con la devoción, con la dedicación, con la instrumentalización, es decir, todo el modo vivendi que una persona necesita para poder desarrollarse. El Eterno se la enseñó a Israel en el desierto. En esta ocasión le habla de un tema de suma importancia, porque es acerca de la guerra. Por eso le da el protocolo de la guerra. Esto podemos llamarlo el protocolo de la guerra. Cuando vayan a hacer guerra, cuando salgan, por eso se llama Kitetse, le habla acerca de cómo tiene que manejarse con respecto a la guerra. Y para eso vamos a iniciar presentando los últimos 613 mandamientos que comprende con este tema. Mire, desde el mandamiento 598 hasta el mandamiento 613, todos esos mandamientos hablan referente a lo que es la guerra.
Es extraño que de todos los mandamientos, los últimos se relacionan con lo que es la guerra. Según el desarrollo de habilidad y destreza, las cosas que nunca se olvidan son las últimas que se estudian. Entonces, porque de ahí puede depender la vida, entonces le da estas instrucciones. El mandamiento 598 dice, los que vayan a la guerra no deben temer. Deuteronomio 3 del 22 en adelante, el capítulo 7 también de Deuteronomio y el 23. Ungir a los Coanín, ungir un Coanín comisionado especialmente para la guerra. Es decir, que había que haber un Coanín que vaya con los soldados para que puedan él también ser parte, la parte espiritual, para que no se vayan a desesperanzar. No sé si ustedes se fijan que en el ejército actual de Israel siempre hay uno que va con una Torá, porque eso es lo principal. En las guerras hay que proceder según la ley, como dice Deuteronomio 20:10. No dejar con vida a ningún individuo de las ciudades cananitas, Deuteronomio 20:16. Destruir las 7 ciudades cananitas, Deuteronomio 20:17. No destruir los árboles frutales, Deuteronomio 20:19. Tratar según la ley a la mujer que en guerra es tomada en cautiverio. Es la parashá que estamos estudiando, capítulo 21, verso 10 al 14. No vender como esclava a la mujer capturada que es tomada en matrimonio. Deuteronomio 21:14. No degradar a la mujer capturada. Deuteronomio 21:14. No ofrecer paz a los amonitas ni a los amonitas. Deuteronomio 23. Ningún inmundo debe entrar al campamento. Deuteronomio 23. Tener letrinas fuera del campamento del asentamiento. El mismo Deuteronomio 23. Mantener esos lugares limpios. Recordar siempre que Amalek hizo guerra contra Israel. La maldad de Amalek contra Israel no será olvidada y destruir la descendencia de Amalek. Si ustedes se fijan, el mandamiento 611, 612 y 613, ¿de qué hablan? De Amalek. 611, recordar siempre lo que Amalek hizo contra Israel. Deuteronomio 25:17. La maldad de Amalek contra Israel, que no será olvidada. Verso 19. Y la descendencia de Amalek y destruir la descendencia de Amalek. Deuteronomio 25:19. Entonces es interesante que ustedes pueden ver que estos últimos mandamientos hablan acerca de lo que es la guerra, porque vuelvo y repito, la vida probablemente iba a depender de la manera en que ellos supieran hacer la guerra y supieran defenderse. Y en esto necesitaba Israel aprender ciertos protocolos para que las cosas le vayan bien. Dice Deuteronomio 25:19, por lo tanto sucederá que cuando el Eterno tu Elohim te haya dado descanso de toda tu ciudad alrededor de la tierra y te haya dado heredad para poseerla, borrará debajo del cielo la descendencia de Amalek. ¿Y quién es Amalek? Ustedes saben quién es Amalek. Amalek era nieto de quién? De Saúl. Amalek es la representación del mal que aleja el ser humano del Eterno, y el origen del término proviene precisamente de lo que es ese nieto de Esaú.
Realmente él era un patriarca y el jefe de la tribu nómada del desierto que atacó a Israel cuando huían de Egipto. Y esta tribu amalecita es el arquetipo del enemigo de Israel. La escritura dice que hay un ataque constante y hay que erradicar a su pueblo por su ataque de traición a los israelitas débiles y rezagados. Con el tiempo, Amalek también se convirtió en un símbolo del mal que se opone al Eterno. De modo que Amalek representa enemigos físicos, espirituales, en todos los aspectos. Amalek fue nieto de Esaú y descendiente de Abraham, porque era nieto de Abraham. O sea, era nieto de Esaú y bisnieto de Abraham, se puede decir. Su nombre de la tribu amalecita, ellos habitaban en el desierto del Negev y la península del Sinaí. Sabemos claramente que fue la primera nación que atacó a los israelitas cuando escaparan de Egipto, atacando a los que iban más débiles y rezagados por la retaguardia. Es decir, Amalek es un símbolo de la traición. Amalek es un símbolo de la deslealtad. Amalek es un símbolo de la injusticia. Amalek es un símbolo de todo, es el archienemigo de Israel y de nuestra vida. Amalek también, el Ayeserará, todo eso son símbolos de Amalek. Es un espíritu manipulador que trata de desconectarte con lo divino. Se burla de los argumentos racionales y aprovecha la duda y la confusión para alejar a los demás de la santidad. La historia de Amalek es un recordatorio que debe de existir una guerra sin cuartel contra la fuerza del mal y la duda. Por eso es que dice el 613 mandamiento: tendrá guerra contra Amalek todos los días de tu vida. Los amalecitas fueron erradicados gradualmente y su espíritu finalmente fue eliminado, pero la última cosa que se escucha de Amalek fue en los tiempos de Darío, cuando en los tiempos de Esther, cuando Esther estaba presa o estaba siendo en ese imperio, cuando ahí se habla de Mardoqueo y esa historia, que de ahí es donde sale la tradición de Purim. Entonces, aunque Amalek fue destruido físicamente, ese espíritu de Amalek continúa y es uno de los archienemigos nuestros. Mire, yo siempre le he dicho a ustedes que Israel tiene dos tipos de guerra. Uno es la guerra física de los enemigos en derredor y otra es una guerra espiritual, que son enemigos espirituales que siempre quieren destruir a Israel. Mientras Amalek te ataca físicamente desde afuera hacia adentro, el Amalek físico te quiere destruir desde afuera hacia adentro, con enemigos físicos, ¿verdad? Nosotros conocemos todas las naciones y todas las personalidades que odian a Israel, que proliferan cantidad de palabras contra Israel, que tienen deseos malos contra Israel físicamente, que si pudieran borrar a Israel del mapa lo hicieran, solo que no pueden. Esos son enemigos físicos. Esas naciones, esos reyes, esos reinados que por décadas y siglos se han mantenido siempre tratando de destruir a Israel. Esos son amalecitas físicos. Pero hay unos amalecitas espirituales que muchas veces salen desde el mismo centro, desde el mismo adentro. Esa lucha espiritual que Israel está librando, que te quiere destruir a Israel desde adentro hacia afuera. ¿Cómo? Utilizando a personas del propio pueblo. No hay un enemigo más grande de una nación, de una familia, de una nación, de un pueblo, que cuando sus propios
miembros que forman parte de ellos se levantan contra esa familia, contra ese pueblo, contra esa nación. Entonces Israel está luchando dos guerras, uno físico y otro espiritual. Dos Amalek, un Amalek físico y un Amalek espiritual. Cada vez que usted ve gente que son supuestamente judíos y supuestamente viven en Israel y son personas enemigas, traidoras, que están ahí, que viven del gobierno, reciben ayuda del gobierno, viven allá y entonces son enemigos de Israel. Eso es como vivir con un enemigo interno. Eso mismo pasa muchas veces en nuestra vida. A veces nosotros tenemos enemigos internos que quieren destruirnos desde adentro hacia afuera. Muchas veces con nosotros mismos. Esos enemigos son muchas veces emocionales. A veces los amalecitas, el amalek se manifiesta a través de la depresión, a través de lo que es la ansiedad, a través de lo que es la falta de fe, a través de lo que es ese desánimo. Esos son amalecitas. Y muchas veces en nuestra propia familia tenemos amalecitas que aunque llevan muchas veces supuestamente la misma sangre, son enemigos nuestros. Entonces, mire cuántas cosas se puede sacar de ahí, de Amalek. Y debemos de entender que Amalek no duerme. Amalek es un prototipo de el enemigo. Por eso, mandamiento 613, mandamiento 611, mandamiento 612 y mandamiento 613 hablan de Amalek. Nunca debemos bajar la guardia ante Amalek, porque el que baja la guardia pierde. El que baja la guardia pierde. Y por ende debemos siempre de entender esas cosas. Entrando en lo que es el resumen de la parashá se llama Kititze, se encuentra en el capítulo 21, como ya hemos dicho. Esta parashá cubre extensas leyes y códigos referentes a la guerra. También habla acerca de lo que es la moralidad, la propiedad y la justicia social. Y estas leyes incluyen la de la mujer cautiva, que se debe de esperar un mes y cumplir ciertos requisitos antes de poder casarse. Y la prohibición de usura, de cobrar intereses a los hermanos, también se abordan en esta parashá temas como la vida familiar, la justicia, el respeto a los mandamientos del Eterno. ¿Por qué tiene que haber un mandato acerca de las cautivas cuando la escritura dice que no te debe de casar con mujeres de otra nación? ¿Por qué tiene que existir eso? Donde hay una prohibición que dice que no vas a tomar a mujeres extranjeras como esposa. Hay un mandamiento que dice que prohíbe esto: no te casarás con moabita, ni con midianita, ni ninguna de esas naciones, no harás yugo desigual. Hay una prohibición de eso, ¿verdad? Pero el Eterno sabe que en el corazón no manda nadie, solo que el propio corazón. Y como el Eterno conoce estas cosas, entonces por eso le dio las leyes, porque el corazón, como yo siempre le he dicho, es misterioso. A veces el corazón no entiende que hay cosas que no se pueden y que no se deben, pero el corazón no entiende. A veces el corazón no se pone de acuerdo con la razón y el corazón no se pone de acuerdo con el cerebro. Entonces, al corazón no lo manda nadie, solo que él mismo. Y como el Eterno conoce eso, le dice, bueno, está bien. Si tú vas a la guerra y tienes cautiva a una mujer, la traes cautiva, te enamoraste de esa mujer, porque así sucede. Pues aún existiendo la prohibición, aún existiendo el mandato que dice no te vas a enamorar de personas de otra nación, con todo esos mandamientos, con todo y eso, el corazón no le hace caso a eso.
muchas veces existiendo mujeres más bellas dentro del pueblo, no. Va y se enamora de otra. Entonces le dice, ok, si te enamoraste de esa mujer, ¿verdad? Que es cautiva. Entonces, oye lo que vas a hacer. La vas a dejar un mes que no se corte el pelo y que no se corte las uñas, ¿verdad? Este era con el objetivo de que le pareciera una mujer fea y que si ve que no tiene apariencia y es fea, está peluda, con sus uñas largas, parece como si fuera eh, una, una fea, ¿verdad? Entonces, bueno, mírala ahí a ver. Pero dice que, porque es lo que le digo, el corazón no manda, al corazón no lo manda nadie. Por eso es que el corazón es tan peligroso. Y por eso es que ahí las grandes luchas del Eterno con el hombre es ahí en su corazón. Porque el corazón es el centro del alma, es el centro del ser. Para mí el corazón es el centro del ser. Y es el que domina todas las demás partes del cuerpo, hasta el cerebro. Se supone que el cerebro, donde existe la razón, la conciencia, donde existe la lógica, el corazón no ve nada de eso. ¿Mm? Por eso le dice, ok, si tú ves que después de un mes te enamoraste y te sigue gustando entonces, pues entonces le vas a rapar la cabeza. Oiga, le vas a rapar la cabeza. ¿Mm? Si un israelita captura a una prisionera de guerra, esta no puede ser tomada como esposa. ¿Usted ve lo que dice? Debe de llorar a su padre un mes, raparse la cabeza, cortarse las uñas, quitarse la ropa de cautiverio antes de que pueda ser tomada como esposa, si fuera el caso. Es decir, que no la vea atractiva, que no te enamores de ella, pero como quiera, persiste y persiste. Mire, nosotros vemos que en el imperio, eh, lo que son los árabes, ese imperio que se expandió por todo Medio Oriente y toda Europa, el Imperio Otomano, cuando hablamos de la historia de esos sultanes, por ejemplo, hubo un sultán llamado Suleimán el Magnífico, y ese sultán, que fue uno de los que más engrandeció el Imperio Otomano, pues él tomaba mujeres cautivas como todos y las llevaba a su harén. Y allí le preparaban esas mujeres y esas mujeres fueron que destruyeron el imperio otomano desde adentro. Porque cuando murió el sultán Suleimán, una mujer que él había traído de Yugoslavia, se llamaba Curren, esa mujer fue prácticamente la que destruyó al imperio romano, al imperio otomano desde adentro hacia afuera, porque cuando murió el sultán, envenenado, de allí comenzaron una guerra entre esas mujeres para quién iba a ser el sustituto del sultán, y esas mujeres comenzaron a matarse entre ellas, es decir, sus hijos, envenenaban a los hijos, asesinaban a los hijos de las contrarias. Ahí comenzaron a surgir leyes que cuando moría el sultán, la esposa del sultán, la principal, tenía que salir huyendo, porque entonces mataba o le mataban los hijos a ella o ella mataba a los hijos de los demás. Es decir, que eso fue un imperio que lo destruyó fueron las mujeres de los sultanes. Esos fueron los que destruyeron el imperio otomano desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque tenía como costumbre traer esas mujeres de otro pueblo, la convertían en sultana y entonces estas mujeres parían y eso fue un desastre. Entonces el Eterno, conociendo toda esa cosa, advirtió a Israel de que Israel
no podía hacer eso. Sin embargo, usted puede ver que en el caso, por ejemplo, de los reyes en Israel siempre se cuidaron de eso. A pesar de que usted no ve en ningún lugar que se haya registrado de que algún rey cuando fue a hacer guerra trajo mujeres cautivas y la llevó a su harén y la convirtió en esposa. Eso muchos reyes la hicieron voluntariamente sin necesario estar en guerra, como en el caso de Salomón. En el caso de David, usted fue que fue algo funesto con una mujer, con uno de sus principales generales, como Urías Eteo, que lo conspiró contra él, lo mandó a matar, y ya usted puede ver todo lo que pasó. En el rey Shaul, ahí nosotros no vimos el primer rey llamado Shaul, ahí usted no vio que esto pasó. En el rey David, ya usted sabe lo que pasó con respecto a Betsabé. En el rey Salomón, pues ya usted sabe que Salomón fue un hombre de paz, pero con todo y eso trajo, sin estar en guerra, trajo mujeres de otro lugar y esas mujeres desviaron el corazón de el rey, lo desviaron. Cuando muere Salomón, que asciende Roboán su hijo y se divide el reino, ya usted puede ver que aparecen en la escena mujeres malvadas como Dalila, que acabaron o antes de eso, Dalila era con el tema de Sansón, que no debió, Dalila tampoco fue tomada cautiva, sino que Sansón se enamoró de Dalila y usted sabe el desastre. Pero en el caso del rey Acá, que tenía a una mujer malvada, a esa mujer malvada que fue lanzada de un lugar. Entonces las mujeres paganas han hecho mucho daño, han hecho mucho daño al pueblo de Israel, y por eso es que el Eterno prohibió esas cosas. Pero en el corazón no manda nadie, solamente que el corazón. Esa mujer del rey Acá, esa mujer era terrible, que aún el mismo Elías Tisbita le salió huyendo. ¿Mm? ¿Cómo se llama esa mujer? Ahora mismo no me viene a la mente. La esposa de Acá, la esposa del rey Acá. Esa mujer era terrible. Que Jezabel, esa mujer Jezabel, mire, Jezabel era princesa de Sidón. O sea que acá, obviamente, como era en el reino del norte, acuérdense que Tiro y Sidón eran dos naciones que estaban ahí mismo cerquita, en el norte de Israel. Y esa mujer Jezabel, esposa de Acá, era una mujer injusta, malvada, impía. Mire cómo mandó a matar a Nabot por su viña. Y por eso, cuando muere Acá, Jehú agarra a esa mujer y la tira de un lugar y la destruye. Ese impacto que tuvo sobre el rey Acá conllevó al pueblo a idolatría y fue ejecutada por Jehú, como lo dijo Elías, que saber ha sido usada para referirse a la mujer que engaña y corrompe. Esa es Jezabel, ese espíritu de Jezabel. Todo eso producto de que el rey Acá, que era judío, no debió de casarse con ella. Entonces las influencias de las mujeres paganas sobre los reyes de Israel siempre ha sido un peligro, o fue un peligro. Hoy en día, los protocolos de la guerra en Israel no permiten llevar cautivos y cautivas. En este caso, no hay cautivas. Es decir, esto no se da en Israel. A pesar de que nosotros vemos soldados que se casan con mujeres, pero no sabemos si esas mujeres son judías, ¿verdad?
no lo sabemos, solamente vemos una mujer, un hombre casándose, muchas veces dentro del mismo ejército, etcétera. Pero ya eso no se aplica. Concerniente, ya hemos estado hablando ampliamente de esto. O sea, estos protocolos de la guerra concerniente a la mujer, el Eterno sabía por qué se lo dijo, porque eso era un peligro inminente, el poder llevar a una mujer con costumbres diferentes que iban a poder desviar el corazón de los hombres, y por eso el Eterno le dio estas cosas para que se cuidaran. ¿Mm? Recuerde que la mujer fue creada por causa del hombre, y la caída del hombre, si usted busca en la historia de la humanidad, los grandes problemas que han surgido en la humanidad muchas veces han surgido producto de una mujer. ¿Mm? La tribu de Benjamín por poco y se extermina en tiempo de los jueces, porque unas personas de la tribu de Benjamín agarraron a una mujer de un levita, la violaron y la deshonraron, y el levita la cortó en 12 pedazos y se la llevó un pedazo. Mire qué sangrienta esta historia, eso es algo sangriento. El levita que cortó en pedazos a la mujer que los benjaminitas le violaron y la cortaron en pedazos y la mandó a un pedazo a cada tribu. Esto fue una cosa terrible. Eso está ahí en el libro de los jueces. Y entonces, por poco se termina la tribu de Benjamín, porque producto de eso, las demás tribus hicieron guerra contra Benjamín y por poco destruyen a la tribu de Benjamín. Mire qué ataque. Siendo Benjamín el último hijo de Jacob, donde había la promesa de que en el territorio de Benjamín se iba a construir el Beit Amistad. Mire lo que pasó con esto en tiempo de los jueces. Si usted busca el levita y la mujer de los jueces, usted va a darse cuenta de esta historia sangrienta cuando habla del levita y su concubina. ¿Mm? Entonces, esto fue algo terrible en la historia de Israel. Esto parece una película de terror cuando usted lee eso en el libro de los jueces. Entonces, por eso el Eterno le da este protocolo y le dice, cuídense. Lo importante, lo correcto es que no lo haga, pero repetimos, el corazón no entiende. El corazón no entiende lógica, el corazón no entiende parámetros, el corazón no entiende. El corazón es el corazón. Y por eso es que la Biblia advierte tanto del corazón. Por eso no menos cierto en la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Mm? Entonces, es una advertencia. Lo segundo que la parashá habla acerca del voto de Nafir, el voto del nazareato. Es una persona que se compromete a no beber vino ni otras bebidas alcohólicas, dejarse crecer el cabello y no purificarse con la impureza de los muertos. Ese es el voto del Nazir, que hemos estado hablando de eso. El nazareato, pues, no es lo mismo Genezaret que nazareato. El nazrita es el que vive en Genezaret, pero ya el nazareato es el voto, donde ya hemos dicho que se abstiene de ciertas cosas y eso es algo personal. El otro tema que habla la parashá habla de la justicia y el cuidado de los pobres. Se prohíbe cobrar intereses a los pobres del pueblo por préstamo a los hermanos necesitados. Y se enfatiza que el dinero de fuentes ilegales no puede ser aceptado como ofrenda. El Eterno le dice, oye, al pobre de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país, tú no le vas a prestar con usura. En el tema de la justicia social, esto en el pueblo de Israel
Mire, el pueblo de Israel, en Israel se hace bastante negocio. Los judíos suelen ser personas muy negociantes. Entonces advierte de que no se debe de prestar a usura. Pero hay que ver en el contexto en que esto se aplica hoy en día. En el tema de lo que es los grupos, las personas, las comunidades, las personas que tienen negocio dentro de los grupos que están estudiando la Torá, tienen que tener cuidado con eso. Y una persona que tiene negocio no debe de ser usurero y, claro, estamos llamados a ayudar al necesitado dentro de lo posible, pero nosotros tenemos que entender que esta regla tiene que aplicarse específicamente en Israel, porque habla de cuando entre a la tierra. Ahora, en una segunda interpretación, nosotros como personas tenemos que tener cuidado con los negocios. Yo siempre he dicho que los negocios y la fe nunca van de la mano y se debe de hacer negocio con justicia. El comprador nunca debe de abusar del vendedor y el vendedor nunca debe de abusar del comprador. Se deben de establecer reglas claras. Los negocios son arma de doble filo. Si una persona está vendiendo algo, pues no debe de usar usurería con eso, pero tampoco el que lo vende, el que lo compra, puede abusar de esa persona y pagarle lo que le dé la gana o pagarle cuando quiera. No, los acuerdos se respetan. Mira, te voy a comprar esto. ¿Cuánto cuesta? 20 pesos. Bueno, pues si usted no puede comprarlo, dígale que no puede, que le haga una rebaja o lo que sea, pero se debe de hacer acuerdos justos y cada uno debe de cumplir. Igualmente con los préstamos. Los préstamos tienen su nombre, los préstamos no son dádivas y la gente tiene que ser consciente. Cuando una persona le solicita un préstamo a alguien, esa persona tiene que saber que no fue una dádiva, no fue que me dijo, regálame eso, no, no, es un préstamo. Y así como esa persona se despojó para prestar eso, de igual manera al que se lo prestaron, tiene que ser consciente que tiene que devolverlo. Tiene que devolverlo. Todo en la vida hemos tomado préstamo, pero no podemos olvidarnos de esos compromisos porque el Eterno, acuérdese que el Eterno habla acerca de la práctica y de la justicia. ¿Mm? Tenemos que cuidar al pobre, sí, pero el pobre no puede ser un abusador. El pobre tiene que tratar de gestionar sus propios ingresos. Entonces, con el tema de los préstamos, por el préstamo muchas veces se quebrantan amistades, por el préstamo hay enemistad, por el préstamo muchas veces hay problemas, violencia, muchas veces no es lo que se prestó, sino el abuso de muchas personas que toman prestado con la intención de que saben que no lo van a devolver y eso es injusto. El que sea lo que sea que le hayan prestado, tienen que ponerse de acuerdo y entender que si una persona se despojó de algo para prestarlo, no era porque quizá esa persona no lo necesitaba, sino que esa persona, pudiendo cumplir con los mandamientos de que hay que ayudar al necesitado, el necesitado no puede ser un abusador o una abusadora. Entonces, en esto tenemos que ser, hermanos, sinceros. Si usted va a tomar algo prestado y usted sabe que tiene la intención de no devolverlo, no lo haga, porque el Eterno no va a quedarse así. Y en la medida de lo posible, pague lo que se le tomó prestado, vaya pagándolo, así sea peso a peso, pero páguelo, por favor. Páguelo, por favor, porque la persona tiene que ser honesta y honrada. Y tiene que buscar la manera de cumplir con ese compromiso porque no fue una dádiva. Y
la gente se siente muy mal cuando con toda sinceridad el prestador se despoja de algo para prestárselo a alguien y entonces el prestador se olvida de eso como que eso no es nada. Tenemos que ser justos con eso y transparentes con esto, porque el Eterno no, no puede, no apoya eso. Otra cosa es, con el cuidado del dinero hay que tener sumo cuidado. La persona que agrada al Eterno no se mete en negocios turbios, no se mete en negocios fraudulentos, no se mete en negocios que a la postrimería vayan a atentar contra el testimonio de esa persona. El dinero, recuerde lo que dice la Escritura, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, con el dinero hay que tener mucho cuidado. Dice que no se puede obtener dinero de acciones fraudulentas. Y todo el mundo sabe cuáles son las acciones fraudulentas que hay en este mundo. Una persona que se guarda, una persona que es honesta, no se mete en negocios turbios, no se mete en negocios ocultos, no se mete, no le echa mano a todo tipo de dinero. El líder que se respeta no le echa mano a toda ofrenda que le traen sin saber su origen. No le toma dinero de toda la persona, porque aquí dice claramente que no puede ser aceptado el dinero que viene de fuentes ilegales. No puede ser afectado como ofrenda. Entonces, el ambicioso, el que le gusta el dinero, a todos nos debe de gustar el dinero, pero no todos amamos el dinero. Hay gente que ama el dinero, ama las cosas materiales y se meten en todo tipo de negocio. Hay personas que no tienen que ver. Si tienen que vender hasta su propia alma, la venden. Entonces, el que estudia la Torah, el líder, comenzando con el líder, tiene que tener mucho cuidado a quién le agarra dinero. Muchas veces dinero que vienen de narcotráfico, de asesinato, sicariato, ventas ilícitas, usurería. Todo eso hay que tener cuidado, porque el Eterno no va a tolerar que ese dinero que viene de derramamiento de sangre, entonces sea tomado como bendición. Hay dinero que viene manchado de sangre y a todo no se le tiende la mano, ¿eh? Mucho ojo con eso, mucho cuidado con eso. En la cristiandad existe un concepto que no importa de dónde venga el dinero, porque el dinero no tiene la culpa. Oiga, hay dinero que viene manchado de sangre y la gente cree que eso se lava y que Cristo lava el dinero del narcotráfico, del lavado de activos. Por eso usted ve tantos líderes que han caído en desgracia, gente que ha usado las iglesias para lavar dinero y líderes cristianos que no le importa de dónde venga ese dinero. Entonces el que estudia la Torah, el que es honesto, el que es honrado, no le coge dinero a todo el mundo, no se mete en todo tipo de negocio, no va a todo tipo de lugares, ni se junta con todo tipo de lugares, porque eso no es verdad. Gente que son mafiosos, gente que están en negocios raros por ahí. Entonces, la persona que guarda la Torah se cuida de esto, porque eso a la larga, eso tiene consecuencias funestas sobre la vida de la persona. Mucha gente dirá, no, porque el dinero de la venta de drogas eso no es nada, que no es nada. Usted sabe lo que hace un narcotraficante. Un narcotraficante viola, mata, secuestra, tortura. Todo lo malo viene de ahí. El proxenetismo, la prostitución, los negocios fraudulentos, todo eso, la gente lo sabe. La gente lo sabe perfectamente. Entonces, en este mundo se ve de todo tipo. Todo tipo de gente hay con capa de oveja, pero son unos lobos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para no poner en riesgo otras cosas.
Hay dinero que son malditos. Hay herencias que son malditas. Hay maldiciones que vienen disfrazadas de bendiciones. Y el hombre, la mujer que guarda la Torah se cuida de eso. Se cuida de negocios fraudulentos, negocio de soborno, se cuida de negocio por debajo de la mesa y de cosas raras. Se cuida de todo eso para que las maldiciones no alcancen después a las generaciones. Porque es de muy mal gusto después. Fulano de tal, apresado por lavado de activos. Usted sabe lo fuerte que es eso, pero a la gente no le importa eso, porque a la gente no le da vergüenza. La vergüenza era una cosa verde y se lo comieron los burros para mucha gente. A mucha gente no le importa eso, pero a otros sí. Entonces, con eso tenemos que tener cuidado. El líder no acepta todo tipo de dinero y no, si no sabe de su origen. Y yo no estoy hablando de 100, 200, 300 dólares. No, 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 no. Tiene que cuidarse de todo. De todo tiene que cuidarse. Porque todo lo que... Hay maldiciones disfrazadas de bendiciones. Y el Eterno no apoya eso, no apoya lo mal hecho. Entonces habla de las leyes familiares, de un matrimonio de liberato. Si un hombre muere sin hijo, aquí habla del levirato. Si un hermano muere, el otro hermano tiene que casarse con lo que es la hermana para darle descendencia, pero ya ustedes saben que eso prácticamente ya no se usa, porque hay un mandamiento que dice que no podrás tener contacto ni con tu suegra ni con ningún pariente cercano. Entonces esto yo no he escuchado que en Israel se practique eso. Eso no se practica ya. Eso ya no se practica. Aunque ya nosotros sabemos que en la Torah sucedieron casos, como por ejemplo en los hijos de Yahudá, con Onán y Fini. Cuando Fini muere, entonces Onán tiene que casarse con la mujer de Fini y no quiso. Y para que no tuviera descendencia de su hermano, vertía en tierra y el Eterno lo mató. El Eterno lo mató. Entonces yo no he visto más casos en la Torá donde haya este tipo de situación. O sea que el levirato hasta este tiempo, eso está desactivado. No veo que esto se practique. Luego habla del luto y respeto por los muertos. Se establece el luto y debe de ser respetado. Dependiendo, ¿verdad? Esto nosotros lo hemos estado hablando en otra ocasión, donde una persona muere, el proceso del duelo, eso es algo tremendo, pero igual ya hay tiempo en que la persona tiene que irse adaptando poco a poco. Si usted busca el proceso del duelo, usted se va a dar cuenta que la psicología habla acerca de eso, porque es algo terrible el uno ver partir a un ser querido, pero el duelo tiene sus etapas y por eso hay que entender las 5 etapas. La primera etapa del duelo es la negación. La persona se resiste a aceptar la realidad de la pérdida. Es una acción inicial para protegerse del dolor abrumador. La noticia, murió fulano, murió fulana. Eso impacta, esa es la negación. No, ¿cómo puede ser? No, no lo puedo creer. Pero esa es la realidad de ese momento. La segunda etapa es la ira. Una vez superada la negación, surge la ira. ¿Por qué se murió? ¿Por qué tuvo que pasarle eso? Surge el por qué. Y muchas veces vienen resentimientos de culpa. Fue mi culpa. Yo tuve la culpa. Nada que ver. Lo segundo, la negación. Esa fase la persona intenta encontrar soluciones y revertir la pérdida mediante pensamientos como si yo hubiera hecho esto, no hubiese pasado esto. Se niega a aceptar esa realidad. Lo cuarto es la depresión. Cuando en el caso de un hijo o una hija, se supone que los padres
no estamos preparados para ver la partida de un hijo, de una hija, pero así sucede. Lo correcto es que sean los hijos que sepulten a los padres, pero en este tiempo, ante la muerte, no se sabe. Y uno sufre depresión, miedo, ansiedad, frustración, si era joven, si estaba en la flor de la juventud, etcétera. Si no debió morir en este tiempo, un sinnúmero de cosas. Y todo eso pasa, la depresión, eso es una cosa terrible. Eso es terrible. Una de las cosas fuertes es el cuarto paso del duelo. Y el quinto es la aceptación. Ya con el tiempo la persona va a ir recibiendo la aceptación de que la persona se fue del mundo, todo nos va a pasar uno delante de otro, pero esa es la vida. La muerte es parte de la vida. Entonces, el proceso del duelo hay que aceptarlo. Los seres humanos, cuando nuestros seres queridos, cuando fallecen, pasan a un segundo plano, pasan al plano de nuestro corazón, siempre están en nuestra mente, pero ya no están físicamente. Claro, hay que siempre, qué sé yo, tener el cuidado en donde lo sepultaron, tener eso limpio siempre, pero nada que ver con otra cosa. El Eterno determina la hora, el momento exacto en que nos tenemos que ir de este mundo. El proceso del duelo en estas 5 etapas, la negación, la ira, la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación, estas cosas están en nosotros, pero al final eso se repone porque la vida continúa. Hay aspectos importantes como que no es lineal, no hay un orden fijo de tiempo de esto. Muchas veces hasta años y años sucede, nunca se va de nuestro pensamiento esa persona, ese ser querido. Se lo dice uno que ha perdido seres queridos importantes, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hija, o sea, y todo eso uno tiene que anteponerse, uno tiene que reponerse, uno tiene que seguir adelante. Por eso uno, mientras la persona esté en vida, uno trata de hacer todo lo que uno pueda para que no quede ese mal sabor de que yo debí de hacer esto, de por qué no quise esto, de por qué quizás tuve que hacer esto. Uno hace lo que uno tenga que hacer, pero de que no es fácil presenciar la muerte de un ser querido, de una persona, no es fácil, pero esa es la vida. Esa es la vida y el Eterno da consuelo, el Eterno, Él da consolación, el Eterno prepara el corazón y ayuda, nos ayuda, porque sabemos que somos seres humanos, de que nuestros seres queridos nos duele, y si Él determinó llevárselo, tenemos que ser conforme con el Eterno. Hay personas que ponen a tomar ira, se vuelven ateos, se vuelven incrédulos y dicen por qué el Eterno permitió que se muriera mi papá, mi hija, mi hermano, mi tío, etcétera. Pero tenemos que entender que nosotros no tenemos dominio sobre la muerte. Nosotros no tenemos autoridad sobre la muerte. La muerte es un proceso natural que llega a cada ser vivo, uno delante, otro detrás. Y nosotros, como dice la Escritura, no lloramos como los que no tienen esperanza. De modo que esto hay que hacerlo. Hay personas que no se han repuesto nunca de la pérdida de un familiar, porque no han buscado la asesoría, una madre de un hijo de una madre, los hijos de un padre de sus hijos, etcétera. Con toda esta tragedia que está pasando hoy en día, toda esta tragedia que nosotros vemos a diario, personas que fallecen a diario, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, mire, eso es terrible, pero la vida debe de continuar. Y la vida continúa. Cuando una persona fallece, por ejemplo, murió un hijo, acuérdense que ese se fue, pero quedan más. No podemos enfocarnos en el que se fue, porque ya ese se fue. Hay que enfocarse en los que nos quedan todavía. No podemos vivir con el que se fue. Ay, mi hijo, mi hija, sí. Ay, mi papá, mi mamá, sí, pero ya se fue. Ya no, usted no puede hacer nada. Esa persona cumplió su ciclo en la tierra. Ahora hay que ser conforme con el Eterno. Seguir adelante. Seguir luchando.
y hay que anteponerse, hay que reponerse de ese duelo porque no vamos a vivir en un duelo todo el tiempo. El Eterno prohíbe eso. El Eterno prohíbe eso. El judaísmo tiene mucho que ofrecer en este sentido. No podemos vivir en un duelo todo el tiempo. No, señor. Eso no es verdad. A uno le duele, uno está ahí, no es porque uno no tenga amor, claro que sí, pero ya esa persona cumplió su ciclo de vida, se fue, está descansando y tenemos que ser conforme con el Eterno. ¿Mm? Y anteponernos ante todas estas cosas, cuando vienen esos momentos de depresión, a veces cuando viene la fecha del nacimiento de esa persona, cuando nació, a veces cuando falleció, todas esas cosas hay que saberla manejar, porque ya esa persona no está. Y no podemos vivir en el Eterno, no es compatible de que vivamos en un duelo eterno. Eso no es verdad. Repito, nuestros seres queridos que fallecieron pasan a un segundo plano. Están descansando en el Gan Edén, pero están en nuestro corazón. Y ya cumplieron con su misión en esta tierra. Ya por último, habla la parashá de lo que son los votos. Cuando una persona hace voto al Eterno, no debe tardar en cumplirlo, porque será reclamado y será un pecado de no cumplir la promesa. Mire, yo siempre le digo a la gente que una de las cosas que hace que usted hable menos mentira es no prometer nada que usted sabe que usted no lo va a poder cumplir. Si usted sabe que usted no va a poder cumplir con eso, no se ponga a prometer nada. Esa es una de las maneras de usted zafarse de la mentira. No prometa nada que usted sabe que no vaya a cumplir. Segundo, no ofrezca nada que usted sabe que usted no lo tiene. Si usted no tiene una cosa, no lo ofrezca. Y si usted no va a hacer algo, no se comprometa. Nunca diga yo voy a hacer esto sabiendo que usted no lo va a hacer, porque al Eterno no le agrada eso. Por eso hay que hablar de esto. Cuando haga un voto al Eterno, cúmplalo. Si usted se comprometió con un voto, cúmplalo, porque fue usted que se comprometió. Por eso no se debe de prometer nada, ni bajo emoción, ni bajo ira, ni bajo enojo, ni bajo sentimiento. No haga eso. Piénselo 2 veces antes de prometer algo que usted no cumpla, porque el Eterno le va a llamar a cuenta. No prometa nada que usted sabe que usted no va a cumplir, porque eso puede ser peligroso para su vida. En un sentido más amplio, cuando salgas, este nombre de esta parashá tiene las leyes y regulaciones que cualquier otra porción de la Torá, porque son cosas fundamentales. De modo que con este resumen que yo le he dado ahora, usted pues tiene una idea. Hay otros elementos que la parashá habla, como por ejemplo lo que es la pena de muerte. Yo tengo un concepto de la pena de muerte. Si en este país se estableciera la pena de muerte para personas como violadores, narcotráfico, ¿qué otra cosa más? Prosenitismo, el trato de órganos y lo que son esos pederastas. Mire, se enderezara a la gente. Asesinato premeditado. Si la gente le tuviera miedo a que va a ser llevado a la pena de muerte, mucha gente se enderezaría. Pero como tenemos un código que es un cólico, que parece que fue creado para absolver al culpable y condenar al inocente, por eso usted ve cómo está la cosa manga por hombro. Pero si la pena de muerte estuviera vigente, de gente reincidente que saben que nunca van a cambiar, que solamente cambian cuando se muere, así es que se erradica el mal. Yo quiero que la persona me diga a mí, ¿de qué manera se erradica el mal en la tierra? ¿Cómo se erradica el mal? Porque el ser humano no cambia en su gran mayoría, sino que modifica conducta.
y hay gente que reinciden. Entonces, Roé, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? Sí, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, siempre y cuando la persona se confirme que realmente hizo esas cosas, crímenes premeditadamente, pederastía, prosenitismo, pedofilia, narcotráfico, asesinato premeditado. ¿Usted sabe lo que es? 6 personas agarrar a una muchacha, tomar a una muchacha, drogarla y violarla y después subir esos videos a las redes. Esas 6 personas hay que hacer 6 horcas y ahorcarlo en medio de todo el público para que se vea. Una persona que toma a un niño, lo viola y lo mata, esa persona hay que ahorcarlo de un palo bien largo, dice la Escritura. Porque hay gente que comete su pecado conforme al Antiguo Testamento, como mucha gente le llama, y quieren que lo juzguen bajo el Nuevo Testamento. Y no es así. Si las cosas se encrudecieran en esta sociedad, la gente le tuviera un poquito de miedo a hacer cualquier cosa. Pero como tenemos un cólico que comienzan su cantidad de estratagemas y ese famoso, ¿cómo se llama eso? El debido proceso. Por eso este país está como está. Usted sabe lo que una gente que debió de estar preso, no se sabe de qué manera salió para ir a matar a una persona. Dígame, una persona que se ve como usted lo ve en las redes sociales, así mismo, sangre fría, pam, pam, ya, como que mataste un pajarito y ya. Lo llevan allí y después comienza una serie de cosas. No. De la manera que se radica el mal en nuestra sociedad es con encrudecer las penas. Y si usted me dice, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? Sí, si la persona es culpable, reincidente y ya sabe que sí, que fue que lo hizo, olvídese que ese ser humano no está haciendo nada en la tierra. Ese es lo que está haciendo es daño. Y de esa manera se radica el mal. Esa es mi opinión. Yo respeto la suya, pero esa es la mía. Así es que mañana estaremos escuchando más acerca de esto, porque los hombres saben cómo establecer las cosas como debe de ser. Y el que no piensa en el bienestar del otro, porque hay que tener misericordia con él. Entonces, mañana escucharemos más de esto. Shalom, shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.